Señor, ustedes tienen que recordarme estas cosas porque a mí se me va la guagua. A ver, entonces les comentaba, mírense el webinar tranquilamente. Es un webinar muy simple, pero al mismo tiempo muy sustancioso. Que lo que yo quería era encontrar algo que no fuera muy pesado. Es una horita y corto, no es tantísimo tiempo. Sí entiendo que lo más prudente es escucharlo 2 veces, especialmente porque son cosas que en algunos casos ustedes estarán escuchando por primera vez, aunque no tan por primera vez porque ya venimos con la zapata del documento que nos estudiamos anteriormente. Ok, entonces yo quería primero abrir con eso, si habían visto el webinar, si tenían alguna duda al respecto. Si no, vayan escuchándolo y en la medida en la que vayan teniendo dudas, consúltenme. Pero consúltenme con una visión de cumplir con su fecha de entrega para que, ¿verdad? Para que todo vaya en orden. Luego lo otro, muy importante, un comentario aquí de paréntesis, lo que les comentaba por el WhatsApp. Por favor, utilicen el correo electrónico que les pasé en estos días, porque como ustedes son 3 nada más, pues entonces para yo no tener que estar entrando y saliendo del correo que uso cotidianamente para temas de trabajo, pues por favor me lo mandan ahí. Pues vamos ahora a hablar de las preguntas, de sus listados de preguntas. Si no hicieron las 10, no importa. Vamos a ver las que ustedes hicieron, porque eso me va a dar a mí el pivote de qué es lo que les voy a traer en la próxima semana. He tomado la decisión de ir construyendo sobre el conocimiento. He tomado la decisión de tomar este trimestre para replantearme el programa de la materia, especialmente porque el programa de la materia que yo tenía funcionaba muy bien en la modalidad tradicional y no funcionaba muy bien en la modalidad virtual, porque mi programa dependía mucho de la dinámica que se daba en el aula. Y el periodo pasado me di cuenta de que esa dinámica por estas vías no es tan orgánica. Aquí hay un orden, aquí yo no le estoy viendo la cara a todo el mundo para leerlo, para darme cuenta de que se quedaron con dudas, de que no. Entonces, en este periodo tomé la decisión de ir viendo cómo ustedes están absorbiendo la información para entonces después venir a lo siguiente. Y luego, con lo que trabajemos en el primer medio término, entonces les voy a desarrollar el segundo medio término. En ambos casos, yo siempre voy a seguir calificando por proyecto. Así que lo que es el proyecto para el primer medio término, también lo lanzaré la semana que viene. ¿Ok? Bien, para que vayan trabajando con tiempo, se planifiquen, etcétera. Cero sorpresas, señores. Acuérdense que yo les dije que conmigo no hay corte pastelito. ¿Ok? Bien. Pues entonces vamos ahora con la parte de las preguntas. ¿Llegaron a hacer sus listados de preguntas del documento anterior? A ver, María, comparte. Me tiene que dar un minuto para buscarla porque no lo tengo abierto eso. Está bien, tranquilo. Okay. Una pregunta, profe. Esas preguntas habíamos quedado, o sea, más o menos habíamos quedado que eran como que preguntas que tú le harías a otra persona, ¿verdad? Corríjame. No me importa cómo lo hayas enfocado. Lo único que yo Bueno, yo lo quería hice era como que si ustedes fuera un test. orientaran dudas. ¿Qué? Yo lo único que quería era que ustedes orientaran dudas. Y cómo tu cerebro lo haya encajado forma parte del mismo ejercicio de yo entender por dónde vamos. Ok, yo lo hice como si fueran preguntas del caso. Ok, válido. Ok, Cuéntame. tengo. ¿En qué se parece este caso al cine de nuestro país? ¿Qué diferencias, Buena. qué diferencias existen entre el cine de Monterrey y República Dominicana? Muy ¿Qué buena. diferencias? ¿Durante qué año fue basado el estudio de caso? ¿Cuál fue la primera industria de Monterrey? ¿Por qué fue Monterrey la primera ciudad de México en hacer conexiones con Estados Unidos? ¿Cuántos cines había en el año 1942? Aparte de los cines, ¿cómo se llaman los lugares que proyectaban películas? ¿En qué año empezó la época del oro del cine? ¿Cómo se llama el género de comedia que generó México? Y mencionó un éxito de la época del oro. Perfecto. Vamos ahora una por una. Me encanta. Empiecen a apuntar, mis amores. Esta es la parte en la que necesitamos la libreta.
Ajá. A ver, primera pregunta de María. Me gustaron todas, María, excelente. Primera pregunta. ¿Cuál era la primera? La primera era, ¿en qué se parece este caso al cine de nuestro país? Bien, detente ahí. Fíjate que la calidad de las estrategias que diseñamos van directamente vinculadas a la calidad de las preguntas que hacemos. Y si esto es una industria que está empezando, lo lógico es que estemos pensando en las estrategias que debemos desarrollar. Por lo tanto, para empezar, tenemos que empezar con preguntas. Y para poder hacer buenas preguntas, tenemos que educarnos y edificarnos. No podemos hacer preguntas de aquellas cosas que no han entrado en nuestro cerebro todavía. Es cómico, pero para ser curiosos tenemos que tener una zapata. No podemos ser curiosos de la nada porque lo que desconocemos de forma absoluta no nos da curiosidad, porque no lo podemos pensar. Entonces, salud. Entonces, resulta que si tú vienes y me preguntas, ¿en qué se parecen el cine de esa ciudad con el cine de esta ciudad? Lo primero en lo que estoy pensando es cuáles son todos los criterios del cine de esa ciudad que voy a comparar con los criterios del cine de mi ciudad. Entonces, eso es lo primero que tú me vas a poner ahí. Criterios para describir el cine, criterios para describir el cine o criterios para describir la industria cinematográfica. Cinematográfica. Ahora, esto no es una materia de industria cinematográfica, esto es una materia de programación. Entonces yo te diría cuáles son los criterios para describir la programación de la industria cinematográfica. Fíjate que si yo voy y digo, ven acá, que todo lo que hay que tomar en consideración para la programación de cines en un estudio de caso como el de Monterrey. Ah, espérate, yo quiero entender esas mismas características para mi territorio local. Empiezas a generar data que te ayuda a analizar estrategias locales. Cuando estamos pensando de esa forma, eso es lo que nosotros llamamos en marketing y en planificación aplatanar. Voy a hacer un benchmark de algo que está sucediendo en otro sitio. Déjame ver cuáles son los criterios que tengo que conocer de mi sitio para ver de qué forma aplico una lógica parecida a esa, pero que se adapte a mi criterio, a mi data. Entonces, lo primero que yo te diría es, ok, ¿cuáles son los criterios para describir la programación de la industria cinematográfica? Bien. Siguiente pregunta que hizo María. La segunda. Ajá. La segunda fue, ¿qué diferencia existen entre el cine de Monterrey y República Dominicana? Ahí, fíjate que esa pregunta y la pregunta anterior se contestan con la misma data. Por lo tanto, yo te diría, si tú consigues, ¿cuáles son los criterios para describir? Y de nuevo, no quiero enfocarme en toda la industria cinematográfica, sino solo en programación porque es la materia en la que estoy, ¿no? ¿Qué criterios voy a utilizar o voy a identificar para describir la programación de contenido audiovisual en la industria cinematográfica? ¿Ok? Bien. Ahora bien, si ya yo tengo esa data, yo puedo entonces hacer un comparativo y con un comparativo darle respuesta a tus primeras dos preguntas. Así que fíjate que sería una sola fuente de información para luego entonces generar dos líneas de razonamiento. ¿Chévere? Bien, vamos con la siguiente pregunta de María. ¿Durante qué años fue basado el
estudio del caso. Bien, en ese caso yo te diría orientarlo a cuáles son los años que utilizaríamos de la historia del cine de República Dominicana para entender lo que mejor nos funciona a nivel de programación audiovisual. Eso ahí es valiosísimo porque fíjate que nosotros tenemos un caso súper icónico, pero tan aislado que no nos sirve de nada al momento de querer planificar lo que vamos a hacer a futuro. ¿Cuál es ese caso? ¿Cuál es esa película? ¿Mm? ¿Saben cuál es esa película? No. Nueva York. Si nosotros quisiéramos incluir a Nueva York en la estadística y no fuéramos tan atrás en el tiempo, ¿seríamos capaces de tener un periodo de tiempo con una periodicidad y una regularidad que nos permita tener una estadística? No. Porque Nueva York sucedió en un momento, Nueva York fue como un meteorito que cayó del espacio y 10 años después fue que vino a caer la lluvia de meteoritos. Él cayó solito ahí, ¡plop! Eso no me sirve. Para yo hacer una analítica de estrategias a futuro, eso no me sirve. Eso me sirve para un estudio histórico y para analizar el gusto de la gente también. Eso me sirve muchísimo para identificar mi audiencia, lo que le gusta a mi audiencia, pero no me sirve para tener información para hacer cosas estructuradas como programación audiovisual. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí la pregunta sería, ¿cuál periodo tomaríamos para comprender la programación de contenido audiovisual de RD y definir cómo funciona mejor, cuál es la óptima? ¿Entienden? Entonces agarramos y decimos, espérate, si para Monterrey agarraron un periodo icónico, ¿cómo fue que ellos determinaron ese periodo? Date cuenta de que ellos están empezando a decir, cuando Monterrey se empezó a industrializar, entonces empezó a llegar el cine, pero no fue sino cuando empezó, no, ya no me acuerdo bien de todo el proceso, pero sí me acuerdo que primero fue como que esto empezó a proliferar, pero sucedieron cosas que hizo que esto creciera rápidamente. Y ellos empiezan a hablarte de qué fue lo que pasó cuando creció. O sea, ellos no te están tirando como que todo el comportamiento programático del contenido audiovisual de ese periodo. Ellos te están echando un cuento, te están contando esa historia, pero es cuando ya creció y entonces ahí hay un comportamiento estable donde ellos empiezan a decirte, y las cosas funcionaban de esta forma y a la gente le gustaban de esta forma y lo hicimos de esta u otra manera. ¿Cómo nosotros diríamos para República Dominicana que fue la entrada del cine? ¿En qué momento vimos que creció y explotó y en qué momento vimos que se estabilizó? Y entonces fíjate cómo estamos utilizando el enfoque de ese estudio para ver cómo los parámetros que ellos aplicaron me sirven a mí para yo aplicar parámetros para mi país. Entonces, si yo le aplico parámetros a mi país, yo diría cuál es el periodo que tomaríamos para comprender la programación de contenido audiovisual de República Dominicana y definir lo que más ha funcionado históricamente. ¿Correcto? ¿Están entendiendo? Yo estoy tratando de aplatanarlo y de explicarlo bien llano, pero si no lo entienden o lo que sea, please interrumpan, hagan preguntas o lo que sea. Chévere. Ok, vamos con la siguiente pregunta, María. Estamos por la 4. ¿Cuál fue la primera industria de Monterrey? Ok. Que esa pregunta en verdad como que no va nada como Es lo que te iba a decir decir. del caso. Está chulísima, es una pregunta muy chula y realmente ojalá y todo esto que estamos hablando ustedes lo trabajen al 100%, pero para lo que es el tema de la materia de la orientación programática, esta pregunta la vamos a dejar al margen Okay. ahora.
Me parece correcto. ¿Por qué fue Monterrey la primera ciudad de México en hacer conexiones con Estados Unidos? Excelente. Fíjate que para nosotros también el cine fue algo que llegó desde Estados Unidos. Pero nosotros tenemos actualmente ya, en ese momento de habernos estabilizado, tenemos también una historia muy interesante compartida con otros países. Especialmente creo, entiendo, mi percepción, pero no he visto los reportes de DG Cine buscando comprender esa parte, pero mi percepción hasta ahora es que principalmente España y Argentina, es la impresión que tengo. No sé si será real. Eh, pero fíjate que nosotros podríamos pensar que hay un impacto programático dependiendo del origen del cine que vamos a exhibir en República Dominicana y el tipo de alianzas que hacemos los cineastas dominicanos, que son dos cosas distintas. El cine principalmente nos llega de Estados Unidos, pero cuando nosotros vamos a hacer cine no nos asociamos principalmente con Estados Unidos. ¿O sí? No lo sé, habría que ver. Bueno, sí, hay muchas alianzas con Estados Unidos. El problema es que cuando nosotros hacemos alianzas con Estados Unidos, usualmente la película queda registrada en productoras americanas. O sea que tal vez sí, puede que sea con Estados Unidos principalmente, pero tal vez no queda registrado en nuestro territorio nacional. Eso puede suceder. Pero ahí entonces viene en impacto en la programación de contenido audiovisual, dependiendo del origen de la obra y de los países involucrados en la producción. ¿Ves? Y entonces ahí podríamos estar tomando en cuenta los dos ejes. Chévere. ¿Entendemos esa parte? Yo programo igual una película americana como... Déjame tratar de encontrar similitudes. Hay una película americana que es sobre Watergate. No me acuerdo ahora del nombre, pero ustedes saben cuál es. La película americana que habla de cómo se descubre el liazo por el cual un presidente americano se suicidó, que es el Watergate. Yo creo que fue lo que jodió a Reagan, si no me equivoco. Yo soy terrible con los nombres, a mí se me olvidan todos los nombres. Película, gente, o sea, lo mío es una cosa increíble. Trabajo fuertemente para resolver ese problema, pongo mucho de mi parte, pero a grosso modo es un don que el Señor no me dio. Entonces, pero esta película es una película americana con la historia de un presidente americano y por lo tanto todo eso trae un contexto sociocultural y económico y activa una serie de cosas ambicionales. O sea, la única historia internacional que a todo el mundo le interesa es la de los Estados Unidos. Entonces, fíjense que esa película se va a programar de acuerdo a una estrategia de mercadeo, va a responder a una estrategia de mercadeo. Y yo quiero entonces que ustedes me opinen si eso va de la mano con lo que se hace con una película como La Fiesta del Chivo. Si una película sobre una historia de un episodio político de Estados Unidos se va a mover igual que una película sobre un episodio político de República Dominicana. ¿Ustedes cómo ven eso a nivel de... Obviamente que no se va a mover igual porque son dos países con dos estructuras diferentes, o sea, o sea, primero un país primermundista y un país tercermundista. O sea, con cantidad de personas diferentes. O sea que... Pregunto. Uh-huh. La cantidad de personas del país cambia cuando llega la película americana o cuando llega la película de La Fiesta del Chivo.
Nosotros seguimos siendo la misma cantidad de gente, ¿verdad? Exacto. Sí, pero al ellos ser más, Fíjate que la respuesta que tú me estás dando es una respuesta de marketing. Tú me estás hablando de la identidad de la marca de la película americana y de la identidad de la marca de la película dominicana. Sin embargo, nosotros estamos en una conversación de programación. Entonces, aquí la respuesta, si bien es cierto que tú tienes bien la intuición, tu intuición está bien direccionada, tú estás en el punto previo a lo que es programático. La programación entonces aquí, si fuéramos a tomar el enfoque que tú estás trayendo de la identidad de la marca, viene de un país que tiene muchísima gente. Programación te diría, es que yo le voy a comercializar la película de Reagan al 80% de la población nacional que sueña con ese Estados Unidos. ¿Entendiste? Mientras que La Fiesta del Chivo era una película que la querían ver todos los que históricamente se han involucrado con la política del país. Usualmente ese perfil de personas no están pensando en este del país. Es un mercado muchísimo más reducido. Por eso era lo que decía, como aquí el mercado es muy pequeño, o sea, a comparación allá. Allá puede ser el mercado pequeño, pero va a ser más personas que aquí, obviamente. No. Vamos a aterrizar aquí. Estamos en República Dominicana. Todavía no nos hemos salido de República Dominicana. Ojo, queremos salir de República Dominicana, pero estamos primero analizando territorio nacional. La pregunta muy específica es, llega la película de Estados Unidos a República Dominicana y llega la película de La Fiesta del Chivo a República Dominicana. Yo tengo que programar ese contenido audiovisual. Yo, cuando voy a tomar la decisión de servir ese producto para que la audiencia lo consuma, ¿lo voy a mover igual? No estoy hablando de Estados Unidos en el territorio de Estados Unidos. Estoy hablando de la película de Estados Unidos en el territorio de aquí. Ajá. No, no se va a mover igual. Yo creo que no se va a mover igual porque las películas que vienen de fuera saben más. Eso es lo que yo entiendo. Exacto. Entonces ahí viene la versión técnica de tu respuesta. Es, mira, 80% de la población nacional tiene la ambición de irse del país. ¿A dónde? A Estados Unidos. O sea que esa película, aunque no es una película Transformer o Independence Day, sigue siendo una película que quiere consumir la masa nacional porque viene del país a donde esa masa nacional se quiere ir, mientras que la película La Fiesta del Chivo es una película que no va acá, no tiene un colchón de marca donde caer. ¿Qué es un colchón de marca? Yo le llamo así, yo no sé cómo le llamarán en marketing. Yo no soy mercadóloga, pero he trabajado en marketing 20 años, entonces le tengo mi propio nombre a 800,000 cosas. Un colchón de marca es que si todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos y viene una película de Estados Unidos, aunque no sea un tema interesante, es más probable que la gente la quiera ir a ver porque ya tiene un apego con esa marca país a que un país donde no se ha desarrollado patriotismo y nacionalismo. Nosotros no tenemos como característica de nación, una de nuestras características como mercado es que nosotros no tenemos ese nacionalismo ni ese patriotismo. O sea, en Estados Unidos todos los americanos dicen este es el mejor país del mundo, pero en Europa todos los europeos en su país dicen este es el mejor país del mundo. Nosotros no tenemos eso. Entonces, al nosotros no tener eso, llega La Fiesta del Chivo, que es una película nacional sobre un icono nacional, y a nosotros nos va a importar menos que el de Estados Unidos, porque la percepción, una característica de República Dominicana como audiencia, es que valoramos más lo que viene de Estados Unidos que lo que viene de nuestro país. Pues fíjate que ya nada más por un tema de identificar las tendencias de la audiencia, a mí me puede venir uno de marketing a decirme, mi película La Fiesta del Chivo la van a querer ver todos los dominicanos que van a votar. Pero yo, como programador, como cine, que tengo que preocuparme de llenar las salas de cine, yo sé
que yo no le voy a dar a la fiesta del chivo la sala más grande y destronar a una película americana, porque yo sé que la película americana tiene más posibilidades de llenarme la sala más grande del cine que la fiesta, que la película llamada Fiesta del Chivo, por ponerte un ejemplo. Además de que esa película tiene doble en contra. Doble en contra cuando hablamos de que el objetivo es llenar una sala de cine. Uy. Aló, perdón, me fui por un momento de llamada. Déjenme poner aquí el no molestar. Entonces, les decía, La Fiesta del Chivo además es una película que tiene doble en contra si entendemos que el objetivo es llenar salas de cine. Si mi objetivo es llenar una sala de cine o traer a la mayor cantidad de gente posible al cine, seguramente una película de autor no es el producto que yo elijo con preferencia. ¿Por qué? Porque, como dijimos de nuevo, como país apoyamos más el mercado de Estados Unidos y no el de nosotros. Pero además, como mercado local, también lo que más valoramos es el entretenimiento. El entretenimiento para nosotros es más importante que el contenido. De hecho, somos una audiencia que tú puedes esperar que de jueves a domingo nadie te consuma un producto analizable. ¿Mm? O sea, si la gente te va a ver documentales, yo no he visto nunca estadísticas de Netflix, por ejemplo, pero yo tengo una teoría y es que todo el que va a ver documentales lo va a ver de lunes a miércoles. Yo estoy convencida de que nadie un sábado a las 11 de la noche te va a poner un documental. ¿Hace sentido la lógica? Porque somos ese tipo de audiencia. Ahora, tú te vas a países asiáticos o al norte de Europa y probablemente tú vas a tener gente consumiéndote documentales hasta los domingos a las 4 de la tarde, porque para ellos la educación es entretenida. Ellos son una audiencia con un comportamiento distinto al nuestro. Pero Latinoamérica en general somos rumberos, nos gusta el gozo y eso lo reflejamos en todas nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones como masa, cuando nosotros estamos en colectivo, tienen una gran tendencia al disfrute. Quiero disfrutar, ¿no? Entonces, cuando vemos esa característica de la audiencia, decimos, ven acá, entonces, si yo voy a programar el contenido audiovisual de La Fiesta del Chivo y de la película de Reagan, porque pongamos el ejemplo de que se estrenaron en la misma semana, probablemente yo le voy a dar preferencia de sala a la de Reagan. Reagan se va a ir a una sala más grande. Pero además le voy a dar preferencia de tandas. Y voy a poner la de Reagan en las tandas más interesantes. Las tandas más interesantes para contenido adulto son siempre las que están después de las 6 de la tarde. Las tandas más interesantes para los viejos y los niños son las que están antes de las 6 de la tarde. Por lo tanto, yo asumiré que el que va a querer ir a ver a la Fiesta del Chivo es el que se acuerda de cuando mataron a Trujillo. Y todo el que se acuerda de cuando mataron a Trujillo hoy tiene más de 60 años. Así que si pudiera ponerla a las 11 de la mañana, se la tirara. ¿Ven cómo estamos haciendo una lógica programática? Que no necesariamente es un análisis de mercadeo, es que estoy utilizando la información que tengo de la gente que hizo el trabajo de marketing. El que hace el trabajo de marketing me alimenta a mí con la información que yo necesito para programar el contenido de una forma tal en que le puedo sacar la mayor cantidad de comercialización posible. Porque la programación de contenido audiovisual en salas de cine tiene limitaciones. Entonces ahí hablamos de lo que es la programación lineal o lo que muchos le han llamado ahora el bucket programmation, el bucket programming. El bucket programming es lo que tiene ahora mismo YouTube, Netflix y todas las plataformas de streaming. Todo el producto está dentro de un solo bucket y entonces depende de que yo tenga algoritmos para promover el contenido de acuerdo a lo que a ti te interesa,
porque tú tienes que hacer el trabajo de seleccionar lo que quieres ver en cada momento, porque todo el contenido está ahí adentro. Mientras que las salas de cine, al igual que la televisión, tienen el reto de la programación lineal. Tienen restricción de tiempo y restricción de espacio. ¿Te das cuenta de que esas dos restricciones tú ya no las tienes cuando estás en streaming? En streaming, yo te pongo 17 películas y yo puedo tener 2,000 personas viendo cada una de esas películas de forma independiente y paralela. Yo puedo tener un total de 32,000 personas mirando el streaming al mismo tiempo con 17 películas. No tengo bueno, la restricción física del streaming es distinta, es de bando de ancha y de capacidad de servidor. Tengo yo un servidor que puede aguantar a 32,000 personas consumiendo en paralelo 17 contenidos diferentes. Fíjate que la restricción sigue existiendo, pero ahora el rango de esa restricción es muchísimo más amplio. Cuando yo estoy en un cine, mi conversación es, tengo capacidad para 7 salas de cine, 3 o 4 tandas, dependiendo del día de la semana, por cada sala de cine. Por lo tanto, yo tengo capacidad para tantas películas como tandas tengo por sala, pero muchas veces a mí me interesa que todas las tandas se queden con una sola película. Entonces ahí vienen las decisiones de si tengo una sala mixta o tengo una sala única, porque comparten las tandas. Ustedes lo han visto que de repente se pone sala 2, tanda de las 3 y de las 5, película infantil, y tanda de las 6 y de las 8 viene con película para adultos. Eso es tener una sala mixta. Pero hasta ahí me llegan las variables. Las combinaciones en la sala de cine son muy limitadas porque tengo 4 paredes con butacas adentro y tengo a veces hasta 11 salas de cine como mucho. En República Dominicana al menos, lo normal es ver 5, 6, 7 salas de cine. Entonces, y en los cines viejos nada más 2 o 3 salas. Entonces, fíjate que me voy ahora a una plataforma digital y sigo teniendo restricciones de infraestructura, eso es lo que le reconocemos como restricciones de infraestructura, pero esas restricciones de infraestructura son distintas, porque ahora son infraestructuras tecnológicas. Y la tecnología siempre pues, nos va dando un poquito más de capacidad y nos da esos saltos cuánticos, entonces, en fin. Pero lo que quiero es que se vayan dando cuenta de cómo voy a programar utilizando la información de mercadeo. Por lo tanto, en programación yo no hago estudio de mercadeo, pero sí necesito el estudio de mercadeo para hacer la programación. Y entender las estadísticas de mis usuarios. Por lo tanto, regularmente, una sala de cine que tiene 1 año de haber abierto tendrá una programación muchísimo más disfuncional que la que va a tener en 4 años, porque en 4 años va a tener la estadística de sus últimos 4 años de operaciones y entonces se va a saber ir a la ciencia cierta. Conversaciones que tú tienes en cines que tienen ya muchos años de haber abierto es, búscame una película que se parezca a esta película y vamos a ver si lo que hicimos a nivel de programación con esa película funcionó. Y vamos a analizarlo para ver si lo podemos mejorar. Estas son conversaciones internas adentro de las cadenas de cine. Adentro de una cadena de cine yo voy a decir, bueno, por ejemplo, viene una película de zombies, ¿right? Estados Unidos periódicamente me va a sacar una película de zombies. Por algún motivo los americanos aman las películas de zombies. Hemos descubierto que en el mundo nadie comparte el amor por los zombies que los americanos tienen por los zombies. Pero cuando ellos producen una película, la mandan al mundo y uno tiene que comérsela con yuca. ¿Verdad que sí? Tenemos que ponerla en la pantalla porque Estados Unidos la produjo. Es obligado que hay que publicarla. Hay que promoverla, hay que ponerla en cartelera, porque eso viene de la casa productora con la que yo tengo un compromiso como distribuidor y el distribuidor a mí es al que me suple como cine. Entonces, tengo que comérmela. ¿Qué yo hago? Ven acá, ¿cuándo fue la última vez que exhibimos una película de zombies? Hace 2 años. Corre, tráeme el reporte de audiencia de esa película. ¿Cuánta gente vino? La clásica. Película de zombies que haya funcionado. Que haya funcionado. 3,783 personas. La muerte, porque tú lo único que quieres ver en una
Después de que tú tienes una película por 3 semanas en una sala de cine, tú quieres ver números por arriba de 5.000 unidades. Pero bueno, la clásica de la película de zombies, 3.700. Dime, ¿en qué mes se exhibió? Se exhibió en el mes de marzo. Ok. El mes de marzo. ¿Qué estaba pasando en marzo? Bueno, la gente estaba en Semana Santa. Y cuando la gente está en Semana Santa, la gente quieren ver comedia, Semana Santa es una semana que le funciona muy bien a los cines, o le funcionaba. Yo creo que ya todo esto es historia patria. Estamos en una clase que está desfasada. No creo que en el futuro se siga hablando de lo que es programación de cine. Pero ojalá y las cosas se regularicen y los cines vuelvan a abrir y esta conversación vuelva a ser relevante. Pero, profe, una pregunta, ¿ese comentario te lo hace por el coronavirus o por los programas streaming? Ese comentario lo hubiese hecho de todas formas antes del coronavirus, pero después del coronavirus yo creo que ya es simplemente una verdad aplastante. Yo no creo, profe. O sea, lo que pasa es que... Yo creo que los cines van a quebrar. Yo creo que los cines van a quebrar antes de que puedan volver a operar. Yo creo que coronavirus en algún momento los va a dejar operar de nuevo. Pero creo que para cuando coronavirus les vuelva a dar el chance, ya van a haber quebrado. Ay, Dios, qué fuerte, porque o sea, yo siempre como que he escuchado a todo el mundo que dice como que full. Es verdad, pues, tenemos unas plataformas donde podemos ver todo, tenemos mucha diversidad y podemos ver lo que queramos cuando nosotros queramos, pero, o sea, no hay nada como yo ir a un cine, ¿tú me entiendes? Y Ir físicamente. Yo creo que la gente va a querer seguir yendo al cine. Lo que creo es que van a haber quebrado por coronavirus. Yeah. O sea, yo no creo que, vamos a ver, antes del streaming, yo te hubiese dicho, ¿qué era lo que yo decía hace 4 meses? Porque vamos a entender este concepto. Y este es un concepto 100% programático, porque la programación es la que conecta el marketing con la rentabilidad. Lo podemos ver con claridad ahora, ¿verdad? O sea, marketing te dice qué es lo que la gente quiere y programación es la que te dice, ok, vamos a hacer dinero con lo que la gente quiere. ¿Cómo yo conecto lo que la gente quiere con los recursos que tengo disponibles? ¿Y cuáles son mis recursos? Mi candy, mi sala y la película. Venga, voy a juntar esas dos y vamos a hacer dinero. Eso es programación. Bueno, mi visión de programación. Seguramente habrán otros con otras versiones. Entonces, hace 4 meses yo te hubiese dicho, mira, el cine que no esté invirtiendo en tener su propia plataforma de streaming para darle a la gente la experiencia online, la experiencia offline, la experiencia mixta, y el cine que no se esté preparando para brindarle a la gente la opción de organizar eventos adentro de sus salas de cine, es decir, tú te vas a casar hoy y dentro de 2 meses tú quieres invitar a toda tu familia a una sala de cine a ver el video de tu boda. Hace 4 meses yo te hubiese dicho, cine que no se esté preparando para eventos customizados, personalizados, y cine que no se esté preparando para experiencia online y offline, cine que va a morir. Hace 4 meses esa era mi versión. Todavía yo no he conseguido que los cines entiendan que tienen que estar vendiendo experiencias personalizadas. El cine debería de ser un sitio donde yo te diga, ven con el DVD de tu viaje de Europa en jeans e invita a todos tus amiguitos de promoción. Eso deja dinero cuando tú lo haces de forma masiva. Y llenar una sala de cine es relativamente fácil. Vender un evento de una sala de cine no es física nuclear. Pero eso es un modelo económico que yo conocí y aprendí hace muchísimos años en los cines de mi padre y República Dominicana pues tiene un mercado de oligopolio, entonces es un mercado que no es competitivo, los nuevos modelos de negocio pues no proliferan. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, la experiencia online y offline, que esa sí es la obvia, que todo el mundo esté jugando el juego múltiple, porque de lo contrario, tu rentabilidad se va a afectar tanto con la experiencia offline que si tú no tienes el ingreso online, entonces te vas a quedar afuera del juego porque no vas a tener dinero, porque va a ser un problema de rentabilidad. Hasta ahí esa parte está lógica, ¿verdad?
Sí, lo que no entiendo es lo de online, offline. Estoy un poco tratando de ver qué es eso, porque no estoy claro, honestamente. Ok, ¿qué es lo que necesita todo tipo de negocio? Todos los negocios necesitan flujo de caja mensual. Producir todos los meses. ¿Tú tienes ganas de gastarte una taquilla todos los meses del año? ¿Tú vas al cine tú sola una vez al mes todos los meses del año? Más de una vez. Y más de una vez. Perfecto. ¿Tú formas parte de un mercado que tiene una incidencia interesante o tú formas parte de un mercado que es minoría en el país en el que tú vives? Minoría, tengo entendido. Exactamente. Eso es un problema para un negocio, porque si el negocio nada más va a vivir con la minoría que tú representas, va a quebrar. No va a poder pagar 80 sueldos, ¿ok? Entonces, yo como cine, llega un momento en el que el mercado se me ha ido reduciendo, porque sí, ciertamente el mercado ya se redujo a lo más que se iba a reducir hasta hace 4 meses. El mercado ya se había reducido, por lo mismo que tú dices, la gente quiere seguir yendo al cine, ya el streaming satisface lo que satisface, pero aunque ese mercado no se vaya a seguir reduciendo, el cine tiene el problema de que sigue siendo un mercado muy reducido. Entonces, yo tengo un tiempo ya diciendo, el tema de la membresía, porque todos los cines han querido jugar el juego de la membresía y lo han intentado y no les ha funcionado. Te voy a vender 10 taquillas, un paquete de 10 taquillas con una tarjetilla y esas 10 taquillas te las voy a vender a mitad de precio, por ponerte un ejemplo. Todos los cines han querido jugar ese juego y no les ha funcionado. ¿Por qué? Porque no te compensa, el valor que eso te da no te parece atractivo. ¿Qué te parecería atractivo? Tal vez te parecería atractivo que yo te dijera, págame $10 mensuales, los meses que te dé la gana pagármelo, te vendo un paquete en el que por 30 días tú puedes ir, tú con un acompañante 2 veces a la sala de cine o tú 4 veces en el mes a la sala de cine, lo cual hace todo el sentido del mundo porque yo tengo nueva cartelera semanalmente. Y además tienes acceso ilimitado a mi plataforma de streaming de todas las películas que tengan 3 meses o más de haber sido estrenadas. ¿Qué pasaría si yo te diera esa oferta? O sea, tú dices que estos mismos cines, o sea, que Palacio de Cine tenga su sistema de streaming online. Claro. O sea, con la película que ya se vayan quitando. Con todo lo que ellos hayan estrenado desde hace una fecha hasta porque esa fecha hay que negociarla con la distribuidora. La distribuidora y la productora te tienen que permitir cargar su producto. Pero la distribuidora y la productora van a ganar por cada clic que tú des. Con un Pero modelo de streaming. el problema es, entiendo yo, o sea, el streaming ese le va a empezar a dejar dinero y el cine, yendo uno, no le va a dejar dinero. Porque, o sea, al final de todo, ok, me va a salir más barato verla en mi casa, pues yo la voy a ver en mi casa. No, lo que pasa es que tú tienes una cascada de oportunidad. Tú tienes una cascada de oportunidad. Yo estreno una película en el cine ahora y tú sabes que tú vas a tener que esperar 6 meses para poderla ver en streaming donde sea. Tú tienes que esperar 6 meses para verla en Netflix. ¿Qué pasaría si a ti Netflix te cuesta $14 y solamente lo puedes ver en tu casa? ¿Qué pasaría si yo como cine decido hacerle la competencia a Netflix? Porque por tú pagarme a mí, la puedes ver conmigo, pero además te incluyo poder ir a una sala de cine con tu novia la noche que tú quieres ver a Linda. Eso es un comportamiento de mercado. ¿Qué hace la gente cuando va al cine? Cena, cine y motel. ¿Es un comportamiento o no es un comportamiento? Estamos jugando el juego de competir con lo que la gente quiere hacer. Actualmente no. Hasta hace 4 No, meses. actualmente no, pero o sea, la idea, sí, sí. Exacto. Entonces, mi lógica hasta hace 4 meses era, o te montas en el juego de vender la experiencia, o te montas en el juego de vender la experiencia, complementar las otras experiencias, competir con lo que la gente quiere, que es que si un día quiere ver una película en chancleta en su casa, la puede ver.
o vas a salir del mercado, porque el volumen de mercado que tienes para alcanzar con el producto que tienes, que es ir a una sala de cine, no te va a dar el flujo de caja mensual para mantenerte vivo. Esa era mi teoría antes de COVID. Imagínate cómo se fortalece la teoría cuando sucede algo que no me permite ni siquiera abrir las puertas. Van a quebrar. Aunque ya el mercado que quiere ir a una sala de cine no se puede reducir más de lo que ya se ha reducido, porque hay estudios que demuestran lo que tú acabas de decir. El cine, que ya estaba teniendo problemas para sobrevivir con el servicio que había elegido mantener, porque los cines en República Dominicana han elegido quedarse fijos solamente dando cine en sala de cine. Ese cine que elige quedarse solamente dando cine en sala de cine, o sea, quedarse con una sola oferta, sucedió algo en el país y en el mundo y ya no puede ni siquiera dar esa sola oferta. Actualmente, los cines de República Dominicana no están viendo un peso porque lo único que ofrecían no lo pueden dar. Estamos de acuerdo que si ellos hubiesen tenido su plataforma funcionando. Pero además es que si hubiesen tenido la plataforma funcionando, tal vez corrían el riesgo de quebrar de todas formas, porque de verdad que COVID te está estirando el tiempo demasiado. Pero independientemente de eso, ahora mismo la situación está en que no sabemos cuándo se puede volver a abrir. Yo en lo personal, si yo fuera dueña de cine, yo, nada más hablándote de la parte de negocio, yo fui hija de propietario de cine, familia propietaria de cine, y cuando un cine estaba quebrando, tomábamos la decisión de perder dinero 3 años antes de votar a la gente. Pero si nosotros viviéramos en un mundo donde nadie es emocional al respecto y no nos importara joder a la gente y que la gente se fuera a su casa, ante una situación como la actual, la decisión prudente hubiese sido, si después de cuarentena me extienden las medidas, me declaro en quiebra. Cierro esto y lo vuelvo a abrir cuando el señor vuelva a permitir, pero no tengo más fuga de dinero. Liquido a todo el mundo, activo las líneas de crédito que tengan que activar en los bancos para poder saldar a todos los suplidores, vendo los terrenos que tengan que vender para poder después saldar las líneas de crédito y me quedo tranquilito sentado en mi casa pensando en otro tipo de negocio porque este no se sabe cuándo se puede volver a activar. Porque tengo un problema y es que no sé cuándo voy a poder tener flujo de efectivo. No sé cuándo voy a poder volver a tener otra transacción de venta. El negocio es inexistente porque no hay transacciones de venta. Una actividad económica es dinero entra, dinero sale. Una actividad de negocio es dinero entra, dinero sale y dinero queda. Sin movimiento económico no hay negocio. Y actualmente los cines no tienen negocio. Entonces, si el cine se hubiese puesto a jugar, se frizó lo que dijo. ¿Puedes repetirlo, por favor? Que una actividad económica es dinero entra, dinero sale. Un negocio es dinero entra, dinero sale, dinero queda. Ese dinero que queda es el negocio. Si no hay transacciones, no hay negocio. No hay negocio. Actualmente la industria de exhibición cinematográfica en pantalla grande de la República Dominicana, estamos hablando de nuestro país, pero esto aplica para el mundo en este momento, no es un negocio. Actualmente, ese negocio se ha convertido temporalmente en un negocio de bienes raíces. Porque todo el que tiene un cine es propietario del bloque que ocupa. Porque el negocio de cine hace muchos años se descubrió que los números no dan si tú rentas el espacio, tú tienes que ser dueño del terreno. La McDonald's nos enseñó a que teníamos que ser dueño del terreno y hace ya
60 años, que donde tú ves un cine, el terreno donde está el cine o ese local del centro comercial donde está el cine le pertenece a la compañía exhibidora. Esa compañía de cine tiene eso. Actualmente, eso es un negocio de bienes raíces. Donde tú ves un cine, tú estás viendo un negocio de bienes raíces. ¿Por qué? Porque esa compañía lo único que tiene es el activo del terreno. Esa compañía perdió de forma instantánea el valor de punto de venta. Que, by the way, en el cine, usualmente, antes de COVID, el punto de venta del cine era el valor de la compañía. El verdadero activo de la compañía era el punto de venta. O sea, si el día de mañana yo tenía un cine, históricamente, ¿verdad? Si yo tenía un cine y te iba a vender el cine, yo lo que te iba a vender era cómo yo logré que la gente conociera esa esquina. ¿Right? Ya eso no importa. Punto de venta se perdió. Pero instantáneamente, de la noche a la mañana, o sea, el mundo nunca se esperó que algo como esto podía suceder. Y los propietarios de cine, yo te puedo asegurar que ninguno se esperaba esto. Porque además una característica del empresario del cine es que aunque el cine no es una necesidad básica, la gente siempre lo va a consumir como si fuera oxígeno. ¿Tú me entiendes? Es entretenimiento, pero no es esta visión como el que organiza conciertos que dice, bueno, a veces la gente va, a veces la gente no va. No, no, no. El dueño de cine, aunque está en el mundo del entretenimiento, convencido de que tiene algo que es igualito que los restaurantes, la gente siempre va a consumir cine y de repente se lo cerraron. Nadie se lo estaba esperando, nadie. Nadie nunca se imaginó que iba a suceder algo que iba a impactar la dinámica social colectiva. Nunca nadie se imaginó eso. Nunca nadie se esperó que la dinámica social colectiva iba a desaparecer. Y esa es, por ejemplo, la base de la programación tradicional de contenido audiovisual. La base de la programación de contenido audiovisual tradicional en sala de cine es que la gente prefiere ver la película en colectivo porque en colectivo se siente más. Tú puedes ver Titanic en tu casa y decir, ay, qué película tan triste, pero cuando tú ves Titanic en una sala de cine con otras 50 personas, está la emoción colectiva y vas a llorar seguro. Y tú lo sabes, instintivamente tú sabes que cuando tú ves la película con un colectivo, la disfrutas más, la sientes más, la vives más, por lo tanto tú la quieres vivir en colectivo. Nunca nadie se imaginó que eso se iba a eliminar, pero la base de la programación tradicional es precisamente la dinámica social colectiva y por eso muchas veces cuando se analiza el gusto del mercado, se habla mucho de lo que son los comportamientos en masa, cómo se comporta la gente en masa. Tú quieres entender cómo la gente va a entrar a la sala de cine, cómo va a salir, tú quieres saber los horarios, tú quieres pensar en todo tipo de contingencia, pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, todo eso forma parte desde el tener que considerar un mínimo de 7 minutos entre que se activa la tanda y que empiece la película porque la gente está en el baño, está comprando cocaleca y tú estás calculando cuántos pasos toma desde la entrada a la taquilla, de la taquilla al candy, del candy a la sala para tener esos cálculos. Todo eso es programático. Todo eso forma parte de ver la dinámica que genera la mayor rentabilidad. Entonces, yo siento que si las salas de cine llegan a enero 2021 cerradas, yo siento que les va a costar trabajo sobrevivir para poder después, cuando se reincorpore la dinámica social, seguir ofreciendo el servicio. Eso por una parte. Y por otra parte, a donde le quieran decir a una sala de cine lo mismo que le han dicho a las iglesias. Imagínense que a la sala de cine le digan, muy bien, pueden abrir, pero deben dar el servicio con distanciamiento social. ¿Qué ustedes piensan de eso? No, Yo imposible. opino que, perdón, dale, Carla. Dale. No, yo digo que quebraría, profe, porque eso implicaría como que vaya menos gente, que estén, qué sé yo, un asiento a distancia y eso de menos gente, y yo creo que quebraría.
Exactamente. Yo Si tú me dices opino a mí diferente. Si tú me dices a mi distanciamiento social, ¿tú sabes lo primero que tú me estás diciendo? La infraestructura que tú diseñaste para tanto de 100% de alcance, se te reduce un 35%. Es decir, 100%, si pero yo, si yo tenía una sala de cine diseñada para 100 butacas, esas butacas, yo quería sentar una cabeza en cada butaca, ¿verdad? Cada butaca está diseñada para una pompi, ¿verdad? De entrada, tú me estás diciendo que yo solamente voy a poder sentar a 35 personas en esa sala. Esa es la implicación del distanciamiento social. ¿Cómo yo hago el dinero que necesito para pagar todos los gastos y tener la ganancia esperada para mis inversionistas con el 35% de la capacidad de la sala? ahí no sé realmente, pero yo entiendo que si abren así el cine, aunque sea con distanciamiento social o whatever, entiendo que se va a vender porque, o sea, es algo que la gente hacía normalmente en su día a día, tiene 5 meses que no lo hace y está loca por ir a un cine. Igual que tan loco por ir por una discoteca, por así decirlo. El problema no es que la gente lo compre o no. Asumiendo que la gente lo va a comprar, la cantidad que te van a permitir vender por el distanciamiento social no va a llegar. ¿Te va a permitir sobrevivir como negocio? No. ¿No? Eso no va a valer la pena y no lo van a abrir tampoco ni con distanciamiento social ni con nada. Qué bueno. Yo, si fuera dueña de un cine, si yo fuera dueña de un cine y a mí me dicen, puedes abrir con distanciamiento social, probablemente, ¿tú sabes cuál sería la respuesta? No puedo abrir porque para generar el 35% del potencial comercial voy a estar perdiendo dinero. ¿Tú sabías que probablemente abrir el cine implica gastar más dinero del que se puede generar vendiendo el 35% de las butacas? Porque yo voy a tener que sacar a todos mis empleados de fase, voy a tener que activarlos en la nómina, voy a tener que llamar a todos mis suplidores, voy a tener que comprar el inventario de mi candy, voy a tener que hablar con los distribuidores, voy a tener que hacerles los pagos básicos para que me suelten las películas y de entrada, solamente el 70% de la venta inicial del cine me permitiría cubrir los gastos mensuales. O sea, que al final lo que se va a endeudar. Por lo tanto, por cada 100 pesos que me entren, yo me estoy gastando 200. Claro. Es bueno saber que los cines no van a abrir por ahora y mentalizarme para eso. Lamentablemente, lo que sí yo siento que va a suceder, porque eso siempre se ha visto, es la dinámica social donde la gente le busca la vuelta, pero el negocio en sí no puede sobrevivir. Lo que tú vas a ver mucho es, por ejemplo, van a empezar a suceder cosas, por ejemplo, cuando se termine COVID y podamos volver a circular, si los cines de verdad han quebrado, tú vas a ver gente poniendo videoproyectores en plaza con sábanas blancas. Eso se ha visto históricamente, o sea, la gente busca la forma de tener su compartir. Que el cine no pueda volver a abrir no quiere decir que la gente no vaya a tener el disfrute del arte cinematográfico. Es que el negocio en sí mismo de la sala de cine no puede sobrevivir adentro de esos términos, pero la dinámica social no se va a morir. O sea, el hecho de que tú digas, bueno, qué bueno que sé que los cines no van a abrir por ahora para mentalizarme, no necesariamente es así, porque tú misma podrías ahora mismo organizarte una exhibición de película en el salón del ayuntamiento. ¿Entiendes? La dinámica social no se elimina y de hecho tú lo ves en los pueblos siempre hay gente y de hecho eso es un negocio que funciona muy bien en República Dominicana. Cuando tú agarras un camión, un videoproyector, una planta y llegas a un pueblo y el municipio y los alcaldes pedáneos le dicen a la gente y la gente llega y paga 50 pesos por la taquilla y tú hiciste unas cocalegas y unos algodones de azúcar y se te llenó la plaza y todo el mundo entró al ayuntamiento. Los pueblos que no tienen cine, los pueblos que no tienen un Caribbean Cinema y un Palacio del Cine,
disfrutan del cine en colectivo. ¿Entiendes? O sea, esto no es una industria que depende del cine para que la gente bregue con cine. Ahora, Palacio del Cine y Caribbean Cinema tienen un problema. El pueblo no necesariamente, pero esos negocios sí. ¿Entiendes? O sea, cine es una cosa que tiene, y como tú dices, la gente está loca por ir a una discoteca, pero prenden una radio en una plaza y arranca todo el mundo a bailar. Entonces, la dinámica social no se restringe porque esos negocios no puedan sobrevivir. La dinámica social se mantiene. Ahora, se va a transformar, se va a convertir en otra cosa, pero esa dinámica de queremos compartir, queremos estar juntos, queremos hacer cosas juntos, queremos disfrutarlo juntos, queremos disfrutarlo a lo grande, porque por más grande que sea la televisión de tu casa, no es lo mismo a tener una pantalla grande. Entonces, todas esas cosas que se desean se satisfacen de una forma u otra. El mercado siempre encuentra una vez algo entra al mercado, eso nunca más vuelve a estar vacío. Una vez el mercado entendió que podía ver una película en pantalla grande, nunca más eso se va a sacrificar. Lo que sí es que se puede transformar. Pero las salas de cine ahora mismo, a mí me da mucha tristeza ver lo que ha pasado con COVID, porque entiendo las implicaciones económicas para esos negocios y me duele mucho principalmente por todas esas familias. Son negocios, son fuentes de empleo. Y Bueno, son pero muchas. así está, lamentablemente, o sea, ellos no son los únicos, ¿entiende, profe? También está el Ellos, tema Ellos los no son los gimnasios. únicos, pero no todas las industrias se mueren. Hay muchas industrias que se han ya transformado. entendí el punto. Hay muchas 100%. industrias que se han transformado, porque por ejemplo, hay una colchonera nacional que cogió toda su materia prima para hacer mascarillas y le siguió dando empleo a todos sus empleados. Y esa industria se transformó. Hay muchas industrias que se transforman y hay otras que se reducen. Por ejemplo, los restaurantes cortaron el Exacto. 60% de su personal, pero hay un 40% del personal que se mantuvo. Hay algunas que se redujeron, hay otras que se transformaron. O que después Pero del tiempo lo van a lograr, a pesar de que ahora estén trabajando menos. Exacto, pero esa del cine en particular, ahora mismo se murió. O sea, todo el personal de un cine se fue para fase y no se van a poder quedar en fase para toda la vida. Y fase significa que le entran 5,000 pesos al mes, o sea, que están jodidos como Ni quieran. 5,000 pesos, son 4,200. Dependiendo del rango salarial. Ajá. El rejuego es entre 4,200 y 5,000. Pero dentro de las industrias del cine el rango le queda en 5,000, porque todito ganan más de 15,000. Bueno, en fin. Pero el asunto está en que yo veo esa industria y digo, oh my God, o sea, ellos están shitless. No hay manera de buscarle la vuelta a esos tigres. ¿Tú me entiendes? Porque los restaurantes recortaron el 60%, Sí, se quedaron 100%. con 40%. Y a los restaurantes que le ha ido bien con la mensajería motorizada, hay algunos que han podido recuperar el 100% de sus empleados, porque recuperaron el tráfico que necesitaban para tener un buen flujo de caja. Pero... Profe, pero y una pregunta, ¿y si ellos sacan ahora su canal de streaming, no lo logran? Si tienen el capital para hacerlo, podrían hacerlo, pero tendrían entonces que arrancar desde cero, en inercia cero, hacer todo el tema de venta. Fíjate que cuando yo tenía el cine abierto, yo tenía flujo de gente llegando y para mí era muy fácil promoverlo desde el mismo lobby de mi cine y desde mis redes sociales que estaban súper activas porque todo el mundo estaba pendiente de lo que yo estaba haciendo porque yo estaba activo. Ahora yo no tengo nada de eso funcionando. Había una inercia que me iba a ayudar de pivote. Ahora, si yo lo quiero promover y lo quiero vender y lo quiero sacar, lo tengo que hacer desde cero y con cero tráfico. No sabe igual. El esfuerzo no es lo mismo. Es como dicen, arrancar a mover la nevera no es lo mismo que mantenerte moviéndola. Entonces, ahí hay un reto. Pero, mira, los cines de este país tienen gente muy buena y muy inteligente adentro de esos equipos. Ellos le tienen que estar buscando la vuelta por todos los costados. Ojalá y encuentren una solución que no hayamos pensado y ojalá Es que y no se van a tengamos... dejar morir de hambre tampoco, profe, es lo que yo entiendo. Entiendo, o sea, todo el mundo le ha buscado la vuelta. No todo el mundo le ha buscado la vuelta. Ferretería Americana se declaró, hizo cierre absoluto a la semana. No, pero o sea, la Americana estaba quebrada mucho antes del coronavirus, mucho antes.
Ferretería 100%. Ferretería Americana, por ejemplo, tenía problemas graves, pero hay muchos que tenían problemas graves antes de la cuarentena que decidieron seguir dando la batalla. Es simplemente que la expresión de que nadie se va a dejar morir no es cierto. Hay gente que sí toma la decisión de dejarse morir, porque en los negocios a veces la mejor alternativa es dejar morir el negocio antes de que siga perdiendo dinero. Entonces, Claro. tú sabes, lo que yo sé es que Caribe Cinema y Palacio de Cine son muy luchadores, entonces ellos no tienen el ADN de hacer lo que hizo Ferretería Americana y están dando la batalla. Yo los conozco internamente y yo sé que ellos van a dar la batalla. No se van a dejar morir, tú tienes razón con ellos dos. Pero de que tienen un reto grande, tienen un reto muy grande. Pero es De que hay verdad te lo gimnasios digo. que se han declarado en quiebra, gimnasios reconocidos, se han cerrado sucursales. Señores, pero es que ustedes no saben lo que es tú quedarte cero flujo de caja hoy, saber que cero flujo de caja por 4 meses y no saber por cuánto tiempo más se extiende cero flujo de caja a futuro, es muy fácil que todos los inversionistas te digan vendo. Y cuando todos los inversionistas dicen que venden, adivina quién se queda como dueño del negocio. El banco. Y después de que el banco se queda con el negocio, adivina lo que hace el banco. Descuartiza todo, a venderlo como vaca muerta y a reducir riesgo y a zanjar por lo sano. No es fácil, no es fácil. Entonces, volviendo a está muy buena esta conversación, me gusta muchísimo la forma en la que hemos logrado aterrizar el impacto del tema programático con el tema de rentabilidad. Me gusta mucho esta discusión que se abrió con la pregunta que nos presentó María de Bianca, pero usted dice que esta conversación está desfasada porque por los streaming que siempre han estado hasta antes de COVID o por COVID. Fíjate que cada temporada tiene sus propios retos. Entonces, está muy buena esta conversación. Exacto. Entonces, María, termina de leernos las últimas preguntas que tenías para hacer un último análisis rápido y robarles 10 minutitos más y entonces al final nos extendimos media hora, pero creo que ha sido valioso, creo que ha sido muy oportuno. Yo ni cuenta me estaba dando que no habíamos extendido. Si usted no lo dice, yo no. Estoy pendiente del tiempo, pero quería cerrar el análisis que estábamos haciendo porque ha estado muy bueno y es muy oportuno. El siguiente es ¿cuántos cines había en el año 1942? Aparte de los cines, ¿cómo se llamaban los lugares que proyectaban las películas? ¿En qué año empezó la época del oro del cine? ¿Cómo se llamó el género de comedia que generó México? Y menciona un éxito de la época de oro. Exacto, excelente. Pues fíjate que todas las preguntas que has seguido haciendo son preguntas que se contestan cuando hacemos el análisis de cuáles son los criterios para describir la programación de contenido audiovisual de la industria cinematográfica. Fíjate que ¿cuántas salas hay? ¿Solo cuántas salas? No, espérate, ¿cuántas butacas hay? ¿Y cuál es el promedio de butaca por sala? ¿Y cuál es el rango de butacas que hay entre las salas más pequeñas y las salas más grandes del territorio? Y tenemos cines de nicho, sí, Novocentro. ¿Y cuál era el comportamiento programático de Novocentro? Él tenía su identidad corporativa vinculada a un tipo de programación muy específico, que es cine de autor, cine para adultos, cine de caché, un concepto cine lounge. Todo eso impacta en cómo yo voy a programar el contenido. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo un contenido que la audiencia quiere consumir y tengo que servirlo como la audiencia lo quiere consumir. Recuerden que programación siempre es una conversación de cómo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo le busco la vuelta? ¿Cómo lo resuelvo? Programación es siempre una conversación de buscar soluciones a una serie de problemas. Todo tú lo defines como un problema si te aleja de la rentabilidad y de la comercialización. Es una conversación de cómo. De todas tus otras preguntas son preguntas de cómo y luego tu última pregunta me gusta muchísimo porque entonces ahí vienen los picos. ¿Cuáles son nuestros íconos? Entonces sería muy interesante poder mirar 10 años atrás, 20 años atrás y decir, de toda la industria del cine nacional,
¿Cuáles han sido nuestros picos? Sabiendo que el primero fue Nueva York. Pero Nueva York fue una cosa increíble porque sembró una semilla. Luisito Martí le dio envidia a tanta gente y le demostró al mundo que lo que él hizo no era fácil. Al mundo de República Dominicana, le demostró a los dominicanos que lo que él hizo no era fácil, porque tardaron como 10 años en volver a hacer lo que él había hecho. Y no fue por falta de esfuerzo, porque mira que cuando él le dio envidia a gente en este país, la gente arrancó a moverse como unos locos y trataron de duplicar eso y no pudieron. No supieron cómo hacerlo. Se tardaron 10 años en decir, ok, espérate, ¿qué fue lo que pasó? Y eso fue un momento de genialidad que tuvo Luisito Martí. Luisito Martí nos enseñó que a los dominicanos no le importa si tú eres lindo o feo, si tú eres talentoso o no eres talentoso. En el caso de él era muy talentoso, pero el resto de su equipo no lo era. Nos enseñó que no es verdad que nosotros no estamos dispuestos a pagar por el cine porque se parece a la televisión, que ese había sido un argumento que en el pasado había frenado a muchos y todavía hasta el sol de hoy sigue siendo una fórmula que funciona. Si no, veamos a Robertico Salcedo. Lo pueden criticar todo lo que quieran, pero el tipo tenía un negocio rentable. Entonces, yo siempre soy yo siempre miro con un ojo extraño la crítica a los negocios rentables. Por ejemplo, una de las películas más criticadas de la industria cinematográfica en estos tiempos modernos ha sido Independence Day. 2012. 2012 fue una de las películas más criticadas de este tiempo moderno. Transformers fue muy criticada. Y una de las características que tienen esas dos películas, por ejemplo, es que decidieron utilizar actores que no son de renombre. Y mucha gente opinó que el guión era una basura, que los actores eran malos, que eran películas que explotaban el gusto de la gente por la acción y el entretenimiento, y que por eso eran películas malas. Y entonces yo siempre pregunto, pero ¿tú me puedes explicar cuál es tu criterio de lo que es malo y de lo que es bueno? Porque si un artista se atreve a criticar o a hacer análisis de lo que es comercial, obvio que siempre va a decir que es malo. Pero es que lo mismo aplica viceversa. Si alguien 100% comercial quiere hacer un análisis de lo que es artístico, siempre te va a decir que es malo. Es decir, si viéramos los dos extremos, el artista siempre va a decir que la película taquillera es mala, pero el que quiere hacer dinero con una sala de cine siempre te va a decir que la película de autor es mala. ¿Entiendes? Porque lo bueno y lo malo va de la mano con el objetivo que se quiere alcanzar. Un cine de autor no está buscando vender taquillas, está buscando comunicar un mensaje. Mientras que un cine de entretenimiento no está buscando comunicar un mensaje, está buscando vender taquillas. Si yo hago una película para vender taquillas y vendí taquillas, yo tengo una película maravillosa. Y si yo busqué una película para comunicar un mensaje y lo comuniqué, yo tengo una película maravillosa. Una de las películas modernas que no fue tan taquillera, le fue bien en sala de cine, pero no fue tan taquillera, y que ha comunicado un mensaje poderosísimo, fue V of Vendetta. Señores, pero pocas películas han impactado de una forma tan fuerte a tantas, fue multigeneracional. Todas las generaciones que vieron V of Vendetta se sintieron identificados hasta el punto tal de que esa sigue siendo la careta más popularmente vendida en el mundo. La careta blanca de la sonrisa con los bigoticos. Esa película comunicó el mensaje, sí. Era una película de autor, más o menos de autor. Tú sabes que los ingleses no terminan de entender lo que es el cine comercial, siempre terminan haciendo películas de autor. Pero eso es un chiste de comerciales. Pero fíjate que tenemos una película que comunicó el mensaje, etcétera. Pero sigue siendo una película que si la estrenas hoy, bueno,
Bueno, pero si lo hubieses estrenado hace 6 meses, cuando todo eran condiciones normales, probablemente iba a ser un reto de programación, porque fue un reto mercadológico. Dios Vendetta no era una película fácil. Fue una película a la que le fue bien en su segunda semana, porque se le hizo el boca a boca. Fue una película que necesitó esperar a ser estrenada para que la gente se convirtiera en activistas de la película. ¿Mm? Entonces, todo esto te representa unos retos de programación importantes. Entonces, ahí viene esa parte icónica de la última pregunta que nos presenta María. ¿Qué fue lo que nos trajo un pico de taquilla en República Dominicana? ¿Y cómo se comportan los picos de taquilla de las películas americanas y cómo se comportan los picos de taquilla de las películas dominicanas? Esa información tú la tienes en la DG Cine, por ejemplo. Entonces vienen puntos icónicos, picos, taquillas nacionales y picos, taquillas internacionales, ambos en RD. Y ahí entonces viene ese análisis de cuántas salas de cine, la cantidad de butacas, cómo se movió. Pero también muy importante, cuando tú estás analizando una historia de una película a nivel de exhibición y quieres ver cómo fue la programación, tú quieres ver cuántas semanas estuvo en exhibición. Entonces, es promedio, por ejemplo, vas a querer entender los picos de las taquillas nacionales y los picos de taquillas internacionales, pero también tú quieres entender el promedio de semanas que tardó esa película en conseguir su pico. Y además del promedio de semana, tú quieres saber el comportamiento semanal. Porque como cine, yo te puedo asegurar que tú me puedes decir a mí que tú me vas a dar una película que me va a dar 100,000 taquillas. Y yo me puedo poner contenta o no por escuchar el 100,000, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque no es lo mismo que tú me digas, te voy a dar una película que te va a dar 100,000 taquillas en 4 semanas. Discúlpeme, me está entrando una llamada y tengo que contestarla, perdónenme. Ok, te doy vuelta. Entonces, no es lo mismo que tú me digas. Profe, permiso, la cámara de usted sale como que si tuviera apagada en momentos. O sea, Puede ser. No sé si La alguien la luz tenía como que había apagada. utilizado. Mira, ya llegó la luz, déjame conectarme al wifi. Ok, ya. Entonces, sí, porque que tú sabes que el internet de celular con el Teams a veces no se maneja bien, el Teams es bien pesado. Entonces, fíjate que no es lo mismo que yo te diga 100,000 taquillas en 4 semanas y que el 60% de esas taquillas te va a entrar en las primeras 2 semanas. Fíjate que yo te voy a decir película de 100,000 taquillas y las 100,000 taquillas te van a entrar 60,000 las primeras 2 semanas y 40,000 las segundas 2 semanas. Eso me gusta. Movimiento, bien. No es lo mismo que tú me digas, te voy a dar 300,000 taquillas en 4 meses. Herdiales, tú sabes lo que hay que trabajar y cómo tú tienes que dejar ancladas esas salas de cine para esos 4 meses. Entonces, ahí vienen conversaciones de disponibilidad, capacidad, costo de oportunidad, qué películas tengo que dejar de estrenar por mantenerte a ti en la sala. ¿Ves? No es lo mismo. Entonces, tú quieres entender los puntos icónicos, que son los picos de las taquillas nacionales, de las películas nacionales, los picos de taquilla de las películas internacionales, y entender en cuántas salas se exhibieron, durante cuánto tiempo se exhibieron y cómo fue su comportamiento de ingreso semanal de cada una. Muchas veces ese comportamiento semanal uno lo resume en el negocio y tú puedes, por ejemplo, en el negocio de exhibición muchas veces tú puedes dar como que una ficha comercial de una película simplificada, ¿no? Decir, Cristiano de la Secreta, 675,000 taquillas
en un periodo de 4 meses, donde las 300.000 taquillas, que son cerca de la mitad de las taquillas, un 40% de las taquillas, se produjeron en las primeras 2 semanas. Ya tú ahí das el comportamiento de que eso fue un monstruo de película. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay una comprensión de si la programación que yo hice con esa película funcionó o no. Si la programación no funcionó, la siguiente pregunta que me hago es, ¿venía la película con el mercadeo adecuado que me ayudó a hacer una programación en la que yo fallé? ¿O venía la película con un mercadeo que me boicoteó la programación porque con la información que yo tenía de la película no había manera de que yo manejara el mercado como realmente había que manejarlo? ¿Mm? Porque el que te hace el marketing comprende el mercado, pero el que te hace la programación maneja el mercado. ¿Bien? Así que me han gustado mucho esas preguntas, María. Carla, yo sé que teníamos retos con el tema de las preguntas, por eso he decidido enfocarme en las preguntas de María. Quiero que por favor me confirmes si esto te ha ayudado, si has madurado el proceso, para que entonces puedas desarrollar tus propias preguntas. Cuéntame. Bastante, profe. Ahora como que veo todo más claro. Bien, es entender nuestro mercado a través de los análisis que se han hecho de mercados, de otros mercados. No hay que ser creativos en este tiempo para entender un mercado. Simplemente hay que aprender a entender el mercado a través del estudio que han hecho otros en otros mercados. Y eso te va dando los lineamientos de dónde tengo que poner mi vista, qué información tengo que buscar, qué me hace falta. Entonces, yo les voy a hacer este listadillo de cosas que está súper interesante. Me ha gustado mucho los resultados de esta dinámica. Lo que más me ha gustado es el análisis del mercado que hicimos. Pero esta dinámica ha estado muy buena. Lo voy a resumir. Tengo pendiente compartir las 2 grabaciones de la clase porque Alan no ha podido estar en ninguna de las 2. Me imagino que por problema de la luz, porque si no le están entrando los mensajes. Perdón, sí, que él me escribió. Yo le mandé el link por mensaje de celular, no por WhatsApp, porque no estaban llegando. Y me dijo Ajá. que no tenía internet. Ok. Y yo le hablé por WhatsApp, no estaban llegando. Está bien, no importa. Basta con que él se sume bien a las asignaciones y que vea las clases grabadas. A este punto, dudas, comentarios, sugerencias, whatever. Bien, ok. Me ha gustado mucho darme cuenta de que yo tenía el olfato más o menos direccionado en una orientación que por lo que estoy viendo aquí nos va a servir. En el día de hoy les voy a compartir la asignación que van a tener que enviar a finales de la semana de arriba, porque quiero que tengan tiempo para organizarse y planificarse. Porque, como ya entendimos el cine, que es una opción de programación más sencilla, porque es muy limitado, ahora nos vamos a ir a comprender la programación televisiva y con un estudio interesantísimo que encontré de la transición de la televisión de lineal a mosaico. Y ahí se hace un análisis de esta transición de la televisión tradicional al tiempo moderno con nuevas tecnologías. Pues, genial, la verdad es que está genial. Les voy a compartir la asignación desde ahora para que con tiempo la puedan trabajar y con tiempo puedan hacerme preguntas de la asignación que tienen que entregar el domingo, que es en la que estamos trabajando ahora con el webinar que les compartí ayer, y la que van a entregar el domingo de arriba, que es la de televisión, ¿ok? En los próximos días estaré también compartiéndoles lo que va a ser ya entonces el compromiso de entrega para la evaluación de medio término. Bien, así todo el mundo tiene tiempo de organizarse, no se sobrecargan, ¿ok? Una pregunta, profe. Entonces, la que dijo que era para el domingo que viene, Ajá. ¿ese es el medio término o no? No. Ok. La que ustedes van a entregar el 24 de agosto es la del webinar de ayer, que es la asignación No, número 3. yo sé, yo digo el próximo domingo. No, la que les voy a poner, la que le voy a poner para el 30 para el 30 de agosto, que es el domingo de más arriba, dentro de 10 días. Para esa vamos a estar trabajando
el análisis de la televisión. Ya entendimos el de cine. Ok. Ahora, Ese no es el medio término, entonces. no, eso no es trabajo de medio término. Vamos a trabajar ya hemos trabajado el cine, hemos hecho una comprensión de cine. Ahora en esta semana vamos con esta introducción que hicimos a través del análisis de cine, vamos a comprender un poquito más lo que es en sí el reto de exhibición, distribución y programación con el webinar que les compartí ayer. Luego entonces vamos a profundizar con lo que aprendimos a través de el análisis del cine y esta comprensión un poco más actual de los retos de los medios tradicionales y de los medios no tradicionales para la programación, que eso es el webinar de ahora. Eso lo vamos a llevar a que nos permita comprender a profundidad el tema de televisión, que es una comprensión más intensa, pero sigue sin ser tan intensa como la de medios no tradicionales en sí misma. Entendemos cine, entendemos televisión, para así luego entonces meterle el diente a lo que yo sé que todos ustedes quieren manejar a perfección, que es todo lo que es el mundo digital. ¿Okay? Entonces, estamos haciendo esa arquitectura de comprensión y para el 30 de agosto habremos trabajado entonces 3 asignaciones que nos están permitiendo madurar nuestra comprensión programática de cómo conectar el mercadeo con la rentabilidad manejando el mercado a través de la programación. Chévere. Bien, quería que todo esto quedara grabado porque ojalá y en algún momento pues se tomen el tiempo de volver a las grabaciones de las clases. Ok. Chévere. Bueno, chicas, si no tienen más dudas ni más comentarios, por mi parte es todo por el día de hoy. Gracias a todas gracias a las dos, a todas, como si fuéramos una multitud. Es que no estoy acostumbrada a los grupos tan chiquitos. Gracias a las dos por su compromiso, por su entrega y por involucrarse de una forma tan activa con la materia. Estoy muy feliz. Chévere. Gracias a usted, profe, por su tiempo. Besitos. Bye. Cuídense mucho. Chao, chao. Igual, profe, bye.